Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, ya no estaba yo criando ángeles. Ya según yo ya no quiero criar ángeles, que hagan lo que quieran. Tengo algunas parejas porque se han hecho las parejas. Estos chicos nacieron aquí en la casa hace ya casi 3 años. Entonces ya son veteranos aquí en la casa. Y pues han estado de soba. Miren, ahí está el desove. Entonces de repente digo, bueno, vamos a darles chance. Se los dejo y se los terminan comiendo. Pero pues de repente un día dices, bueno, hoy ¿sabes qué? Voy a tratar de criarlos yo. A ver qué tal están. Primero si están fértiles y todo el rollo. Ya creo que algún video lo hice demostrando que sí estaban fértiles. Y ahora pues vamos a ver si logramos criar algunos, ¿no? Para sacar otra generación más de ellos. Bueno, antes que nada, ahí está la hembra. Ahí está la hembra cuidándolos. La hembra sí que es la hembra porque tiene el ovopositor así como más cuadrado, más larguito y más cuadrado. Y el macho lo tiene un poquito más vertical. Por más cosas no tengo ni idea si es macho o hembra. O sea, todas las cosas que dicen que la parte de ventral es más estirada en los machos, o que tienen como una jiba en la frente, o que, pues, no sé, qué otros caracteres dicen que se pueden ver en los ángeles. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Yo sé que son hembras, digo que es hembra esta, porque tiene el ovopositor de hembra, y el otro es macho porque tiene el ovopositor de macho. Y son fértiles porque ya han nacido estas crías alguna vez, entonces sé que son una pareja fértil, y además se aguantan bastante bien, entonces son una pareja que sí está formada. Ahí están los huevos, acuérdense que siempre hay algunos que van infértiles. A ver, vamos a ver, aquí está el macho. Este es el macho, además se encarga de cuidar más agresivo. O este en especial es muy agresivo. Se enoja cuando me acerco. Y allá está la hembra, cuidando y aereando los huevos. Entonces, bueno, como les decía, ahí está. Se me metió el macho, ya no me dejó ver. Ahí está el ovopositor de la hembra. Es como más redondito, hacia abajo. Y el del macho es como un poquito más picudo hacia atrás, ¿no? Entonces, como les decía, esta pareja puso los huevos, ha estado poniendo frecuentemente, se los había yo estado dejando, pero ya estos vamos a quitarlos, vamos a incubarlos nosotros y vamos a ver qué logramos hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver. La hembra está cuidando, ya como les decía, no todos se fertilizan, pero vamos a sacarles el nido, vamos a ponerlo con un poquito de azul de metileno en este frasco transparente para que veamos cómo va la evolución. Luego ahí se ven los huevos infértiles. Esos son los que van a llenarse de hongos. O sea, el azul de metileno sí evita que haya más hongos, que esos hongos se propaguen al resto del nido, pero esos son los que van a llenarse de hongos, los infértiles, que cuando se quedan con los papás, ellos los quitan. Entonces se encargan de quitar los infértiles y así evitan la propagación de los hongos por todo el nido. Aún así, a pesar de los hongos, muchos huevos que están fértiles nacen y ahí están las crías entre los hongos. A veces hay que andarlos separando ahí. Entonces, bueno, aquí ya vemos a los huevos al otro día. Ya están empezando a querer eclosionar. Más o menos a las 60 horas eclosionan. De 50 a 60 horas eclosionan. Y empezamos a ver como un movimiento ahí de colitas, ¿no? Porque es cuando ya eclosionan. Quedan como wigglers famosos, que nada más se ve que se mueve la colita, pero están pegados al nido todavía. A ver, vamos a ver si podemos ver algunos. Ya hay muchos más huevos infértiles, o muchos más que se ven infértiles. Y ahí están los hongos, pero ahí están las crías. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se mueve ese que está al centro? ¿Cómo se alcanza a mover ahí algo? Esos son crías. Y bueno, algunas crías por moverse se van a caer, se van a quedar en el fondo del bote y tendremos luego que separarlos. Miren, ahí están. ¿Ya vieron las crías? Ahora, cuando las crías nacen sería bueno quitar el azul de metileno, porque el azul de metileno es un tóxico, evita que crezcan los hongos, pero mata todo también. Entonces a las crías sí les hace un poco de daño. Entonces sería bueno quitar el azul de metileno ya a este bote, haciendo un cambio de agua y dejando ya pura agua normal con las crías. Les digo, va a haber más honguitos, pero bueno, es parte de esto. Luego ya sacaremos las crías a este otro bote. Movemos un poco el cono adentro de este bote y saco las crías. Como todavía no nadan porque están recién eclosionadas,
se pegan a las orillas o andan pegadas como en un grupito y andan por ahí por el bote este. Muchas están en el fondo y nada más se están moviendo. Una aireación bastante leve, porque si les pongo una aireación muy fuerte se mueren. Entonces no hay que moverlos muy suavecitos. Aquí está todavía algunos que quedaron en el bote. Este los angoloteo o lo muevo adentro del otro bote blanco, o simplemente dentro de este, y esta agua se la echo al bote blanco. Ahí están las crías. Ahí se ven. Como están muchas ahí pegadas con la cola. ¿Ya vieron? Más bien pegadas con la cabecita y nada más se ven las colitas cómo se mueven ahí. Digo, no son millones. La verdad es que no me interesa crear millones. Solamente sacar algunos para ver qué tal crecen y a ver que sigamos teniendo generaciones de estos ángeles. Ahí hay muchas cosas que no son crías y que son hongos y todo. Tengo que separarlas con una pipeta. Ya les voy a enseñar cómo. Porque si no se terminan atorando ahí las crías y se terminan muriendo. Vamos a ver. Ya empiezan a querer nadar más, miren. Ya algunas nadan bien. Otras apenas todavía están dando vueltas ahí, como esa que vemos arriba. Pero algunas ya empiezan a nadar. Entonces aquí es cuando ya podríamos empezar a querer separar ese exceso de sustancias que está en el fondo, porque ahí se atoran. Entonces vamos a ver si tenemos por aquí una pipeta y vamos a enseñarles qué hacemos con las pipetas. Ahí están ya nadando más. Ya muchos ya nadan como peces normales. Entonces ya están acabando el saco vitelino. Tardan más o menos unos 4 o 5 días en acabarse el saco vitelino. Y es cuando ya empiezan a nadar así. Y es cuando ya tendríamos que empezar a pensar en alimentarlos, ¿no? Porque antes pues no tiene ningún caso. ¿Qué les vamos a dar a estos? Artemia recién eclosionada. Pero mira, aquí está la pipeta, ya la encontré. Entonces con la pipeta vamos a sacar un poquitín de lo que no son larvas. Es cosas negras y algunas cosas ahí como hongos que hay. Vamos a jalarlas con la pipeta para echarlas en este bote. Y las pongo en este bote para ver si no se me va alguna cría. Si va alguna cría, pues la agarro con la pipeta y la regreso al bote anterior, ¿no? Pero miren ya todo lo que le hemos sacado. Sí, había bastante mugre y ahí se van atorando las crías y se van muriendo. Entonces hay que tratar de que no tenga esas sustancias el bote en el fondo. Por lo menos eso me funciona a mí. Cada quien tiene sus estilos. Acuérdense que aquí sí hay muchísimas formas de criar ángeles, pero esta es la que a mí me funciona. No es algo comercial, no saco millones, pero bueno, pues ahí saco algunos, nada más para entretener. Ya empiezan a crecer, ya están nadando más, los ponemos en este bote. El otro era de 1 litro, este es un poquito más grande, unos 2 litros. Y ahí están un poquitín con el burbujeo bastante lento. Les dejo artemia recién eclosionada y con eso los mantenemos. Pero pues obviamente crecen. Ya este bote es un poco pequeño. Entonces vamos a hacer un cambio de este bote al bote en el que estaban apoyados. Eso es la cosa de aquí, que aquí agarra uno lo que se pueda y lo usas para criar. Entonces en esa cubetilla, que es de 10 litros, pues ya está más grandecita. Entonces podemos echar el contenido de este bote, o sea los peces, a esa cubeta. Vámonos, ahí que se vayan los peces. Luego se queda alguno ahí, no se quedó nada hoy. Vean cómo ya estaba el fondo lleno de algas. Esas algas van siendo bacteria y todo y le van dando una estabilidad a estos botes. Porque sí les hago cambio de aguas, pero a este por ejemplo ya que es más grande ya no le voy a hacer cambio de agua. A los chiquitillos sí les hago cambio de agua pues, cada 3-4 días. Pero estos que ya está más grande ya le voy a hacer mucho menos cambio de agua. Lo voy a ir llenando poco a poco. Con eso voy haciendo como un cambio de agua. Entonces les voy a echar un poquitín de agua de uno de los acuarios, para que no sea agua de la llave directa por si tiene cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces agarro agua de los acuarios, esta que tenemos aquí, y vamos a llenar un poquito más esta cubeta para que tengan más agüita. Pero acuérdense que esto que esta llenada de agua diluye las toxinas del bote. Entonces, si la voy llenando día a día una cubetita o una jarrita de estas, pues voy diluyendo las toxinas sin necesidad de hacer ningún tipo de cambio de agua. Ya que se llena, pues ya le hago un cambio de agua, ¿no? Y así es como voy evitando que se me suban los niveles y se me compliquen. Si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal
Nos vemos en un video más de Efren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más.